Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Quiero compartir con ustedes el día de hoy unos ejercicios de función lineal y función cuadrática, pero aplicados, ¿ya? ¿Cómo ocupamos estas dos funciones en problemas que tienen un contexto? Por ejemplo, el primer problema dice, sea la función de utilidad de cierta empresa en pesos dada por U de Q igual a menos 150 Q cuadrado más 440.000 más 9.000 Q. Entonces, determina e interprete la utilidad máxima de la empresa. Ya. Al analizar ahí nos damos cuenta que la descripción de la función es una función cuadrática, ¿verdad? Y además, bueno, tenemos que ordenarla un poquito quizás para poner primero el término cuadrático, bueno, luego el término libre y finalmente el que no tiene variable. Entonces, hagamos eso como paso inicial. Solución. Entonces, decimos que U de Q va a ser menos 150 Q cuadrado más 9.000 Q más 440.000. ¿De acuerdo? Hay otra cosa súper importante de darnos cuenta aquí, y es que el a, que acompaña al x cuadrado, o en este caso al q cuadrado, es negativo. Por tanto, esta es una parábola que se abre hacia abajo y cuyo vértice está así. Eso significa que hay un máximo efectivamente y tiene relación con la pregunta que me están dando ahí. De esta forma, cuando tengo una función cuadrática y quiero encontrar su máximo, ¿no es cierto? O su mínimo, dependiendo de la definición de la función, me preocupo del vértice. Y el vértice de una parábola está dada por la siguiente fórmula, menos b por 2 por a, coma, la función evaluada en ese valor que vamos a determinar. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula para vértice. Además, nosotros podemos definir, ¿no es cierto?, quién es a, que A va a ser menos 150, B es el que acompaña a Q, es decir, 9.000, y C es 440.000. Ujú. Ok, entonces veamos con esos valores cómo nos da finalmente el vértice. Y procedemos a interpretar ese valor. Voy a volver a replicar, disculpen, menos 150 es A, B es 9.000 y C es 440.000. El vértice, como lo habíamos dicho antes, era menos B sobre 2 por A, y luego ese valor que me da lo debo reemplazar en la función. ¿Ok? Voy. Menos 9.000 menos B por 2 por A, pero A vale menos 150. Hacemos este cálculo, se dan cuenta que arriba y abajo hay signo negativo, es decir, esto va a ser un número positivo y va a ser finalmente 9.000 dividido por 300 y eso nos da 30, ¿ya? ¿Y qué hacemos con ese 30? Debemos reemplazarlo en la función original, o sea, f de 30. Bueno, veamos cuánto nos da. Voy a recordar que la función es menos 150 por q cuadrado más 9.000 por q más 440.000. ¿Ya? Entonces, 440.000. Ok. Y tengo que hacer U de 30. O sea, cambiar todas las Q por 30. Y eso nos va a dar, tomar mi calculadora, menos 150 por 30 al cuadrado, más 9.000 por 30, más los 440.000. Y me da 575.000. Entonces aquí es súper importante entender que si bien es cierto, encontré el vértice que es 30,575.000, es súper importante entender que lo primero son las cantidades. Esto es Q y esto es U de Q.
¿Qué significa eso? Que la utilidad será máxima al producir y vender 30 unidades, ¿no es cierto? 30 unidades. Esa es la cantidad de unidades. La utilidad será máxima al producir y vender 30 unidades y ella tendrá un valor de 575.000 pesos. Porque está 575.000 pesos. Le puse un punto ahí donde no era. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, súper importante entender que cuando estoy hablando, o sea, estoy trabajando con una función cuadrática, voy a obtener un máximo o un mínimo. Si la función cuadrática, el a es positivo, voy a obtener un mínimo, y si el a es negativo, voy a obtener un máximo, como fue el caso del problema que acabamos de desarrollar. Bien, vamos a ir con otro problema que está aquí, que dice lo siguiente. Un fabricante vende un producto a 8,35 dólares la unidad y vende todo lo que produce. Los costos fijos son de 2.116 y el costo variable es de 7,20 por unidad. Obtenga la función de utilidad y su valor para la venta de una producción de 50 unidades. Ya, entonces aquí hay varios conceptos que están, que debemos recordar antes de hacer el problema propiamente tal. Lo primero es entender que, por ejemplo, la función de costo es la suma del costo fijo que tú tengas más un costo variable. Ahí en la parte variable va a ir una incógnita, Q, X, la que tú quieras. Pero el costo fijo es un número, es como lo que tú gastas en arriendo, por ejemplo, lo que tú pagas en sueldos. Eso está fijo todos los meses. Y el variable tiene que ver con cosas que van cambiando, principalmente con el número de unidades que uno produce. Ok, entonces tengo el costo. Además, la función de ingreso es el precio por la cantidad. Y finalmente, la función que yo estoy interesado, que en este caso estamos hablando de utilidad, la utilidad finalmente es la diferencia entre el ingreso menos el costo. Por tanto, para mi problema, C de Q, ¿cuánto vale? Dice un fabricante vende un producto en 8,35 y vende todo lo que produce. Los costos fijos son de 2.116, esos son los costos fijos, y el costo variable, o bien podría haber dicho el costo por unidad, es de 7,20 por cada unidad que produce, ¿verdad? Ahí tenemos la función de costos, la función, ¿ya? Voy por la función de ingresos. La función de ingresos es el precio que está al comienzo del problema, que dice que lo vende a un precio de 8,35 por la cantidad, obviamente, de unidades que vende. Ese es el ingreso. Finalmente, la función de utilidad, ¿no es cierto? La U de Q va a ser, eh, espérenme un poquito, hagámosle la otra hoja mejor para que quede más ordenadito. Ok. Entonces, aquí sí, la utilidad U de Q va a ser el ingreso, que es 8,35Q, menos el costo. Pero el costo era una función que tenía dos términos, por tanto tengo que poner ahí un paréntesis. ¿De acuerdo? Si yo saco el paréntesis, me queda 8,35Q menos 2.116, menos, disculpen, 7,20. Si hago la diferencia ahí entre los 8,35Q y los 7,20, 8,35 menos 7,20, me da 1,15Q, 1,15Q menos 2.116. Esta es la función que describe la utilidad para cualquier
producción que yo tenga, ¿ya? Para cualquier cantidad de Q o de unidades de producción que yo maneje. Esa es la función de utilidad. El problema me pedía, obtenga la función de utilidad, ¿sí o no? Eso ya lo acabamos de hacer, obtuvimos la función de utilidad. Y después me dice, y su valor para una venta de producción de 50 unidades. Es decir, me están diciendo cuánto es el valor de producir, o sea, cuánto es la utilidad, perdón, cuando tengo 50 unidades producidas y vendidas. Entonces, debemos cambiar la Q por 50 y esto nos va a dar 1,15 por 50 menos 2116. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer el cálculo. 1,15 por 50 menos 2116 me da menos 2058,5. Ok. Entonces, ok, aquí hay algo extraño, digamos, que nos parece a la vista y es que nos aparezca un signo menos en la utilidad. Y eso sí tiene una interpretación. Significa que cuando yo estoy produciendo 5 unidades, yo todavía tengo una pérdida. ¿Ya? No he ganado todavía. ¿Por qué? Porque no he sido capaz de cubrir los costos fijos. ¿De acuerdo? Entonces, es súper importante ahí entender que con la producción de 50 unidades no me alcanza para tener utilidades. Obviamente las utilidades estarán a un nivel de producción más alto. Eso también se puede obtener como, por ejemplo, igualando toda esta expresión a cero, despejando Q, y ahí sabes cuál es el nivel de equilibrio, es decir, cuándo eres capaz de que los costos sean iguales a los ingresos, por ejemplo. O dicho de otra forma, en qué nivel voy a empezar a ganar. Sobre esa cantidad voy a empezar a obtener utilidades positivas, ¿no es cierto? En este minuto estoy en pérdida. Bien. Entonces, eso es importante de entender, que uno no gana desde la primera unidad que produce, sino que después de cierta cantidad, cuando soy capaz de cubrir los costos. Bien, voy con el último problema que tengo aquí, que es un problemita de función lineal. Dice, una empresa de tecnología ha desarrollado un nuevo dispositivo de juegos, vendió 10 en 1.800.000 y 15 por 2.200.000. La cantidad de dispositivos y el ingreso forman una relación lineal, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto?, que tenemos una función de la forma I igual a mx más b, lineal, cuya representación es una recta. ¿Qué es lo importante aquí entender en este problema? Que me dan dos pares ordenados. Me dicen que cuando yo vendo 10, obtengo un ingreso, ¿no es cierto? O obtengo ¿no es cierto? Ese dinero, 1.800.000, mientras que cuando vendo 15, el dinero obtenido es 2.200.000. Entonces tenemos dos pares ordenados que los identificamos como x1 y 1, x2 y 2. Nuestra finalidad, antes de ponernos a trabajar, es encontrar una ecuación de la recta que describa este comportamiento entre producción y dinero, ¿ya? Entonces, no tengo nada, tengo que partir por buscar la pendiente. Y la pendiente M se busca como el cociente entre I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Entonces, comenzamos, I2 es 2.200.000, perdón, menos I1, 1.800.000, sobre X2, que es 15, menos X1, 10. Entonces, mi M va a ser, voy a hacer la cuenta, 2.200.000, 1, 2, 3, menos 1.800.000, y lo divido por 15 menos 10, que es 5. Ok. Disculpen, me equivoqué. 2.200.000, 1, 2, 3, menos 1.800.000. Eso me da 400.000, lo voy a escribir mejor para que quede ahí.
400.000. Y acá me queda 15 menos 10, que es 5. Es decir, son los 400.000 dividido en 5 me da 80.000. Eso me da la pendiente. ¿De acuerdo? Bien. El problema continúa porque aún no encuentro el modelo. Lo que acabamos de encontrar es, repito una vez más, yo tenía 10 con 1.800.000, ese era mi punto uno, y el otro era 15 con 2.200.000, ¿verdad? Además, ahora acabamos de descubrir que la pendiente M vale 80.000, ¿de acuerdo? Este era X1 y 1, X2 y 2. Perfecto. Entonces, ahora ocupamos otro elemento que se llama ecuación punto pendiente, donde decimos Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. ¿Qué es lo importante entender? Que estos que estoy marcando en rojo son las variables. Nunca se reemplazan, siempre se llaman y X, ¿ya? Esas no se reemplazan jamás. Y ahora voy a reemplazar todo lo demás. Y menos I1, que sería 1.800.000, ¿verdad? Igual a M, que lo acabamos de descubrir, que era 80.000, por X, que no se reemplaza, menos X1, 10. Multiplico término a término aquí, me queda 80.000 X menos 800.000, ¿verdad? Y finalmente despejo la Y, donde I me va a quedar 80.000 X menos 800.000 más 1.800.000, ¿verdad? Finalmente, y el modelo que andaba buscando, que les había propuesto desde el inicio, es igual a 80.000 por X más 1.000.000. Ese es el modelo que, eh, que valga la redundancia, está modelando esta situación, que está relacionando con el número de juegos o dispositivos que estás creando, eh, y también el valor o el dinero que estás obteniendo producto de esa producción. Bien. Ok. Bien. Me falta una última cosa que no he respondido porque la letra A decía la función que modela el problema. Perfecto, la acabamos de encontrar. Repito una vez más, era I igual a 80.000 por X más 1.000.000. Pero me falta responder la letra B, que dice, ¿cuántos computadores se vendieron si el ingreso fue de 3.800.000? Ok, entonces aquí hay dos cosas que tú puedes hacer con este modelo. Puedes encontrar cuánto es el valor producto de que ingresas en el X la cantidad de computadores que se vendieron. O bien al revés, como es el problema que nos dieron a nosotros, que nos dan el Y, nos dan la plata y me piden el X. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas dos eh, está, digamos, permitida para poder resolver con el modelo que encontramos. Deme un segundito, primero voy a escribir el modelo, que Y es igual a 80.000 X más 1.000.000, y resulta que el problema me dice, ¿cuántos computadores o cuántos dispositivos, ya no me acuerdo qué son, cuántos computadores se vendieron si el ingreso fue de 3.800.000? Ok, entonces el ingreso Y son 3.800.000 y la incógnita es ¿cuántos? X, ¿verdad? Ok, ese millón lo podemos mover al lado izquierdo, ¿verdad? Y nos va a quedar 2.800.000 y va a estar dividido por los 80.000, que es la pendiente. 2.800.000 me da 35. O sea que estoy diciendo que si se producen y venden 35 computadores,
¿no es cierto? El ingreso es de 3.800.000, ¿verdad? Eso era lo que me habían dado inicialmente. Bien, ok. Bien, estimados estudiantes, espero los ejercicios sean de su comprensión, que puedan apoyarlos en su estudio. Y como les dije, los ejercicios que vimos hoy día son aplicaciones tanto de la función lineal como la función eh, cuadrática. Así que espero que los ejercicios sean un aporte para su estudio.